El Ministerio Conéctate a Jesús presenta en compañía de Seminario TISU la serie Feliz para Siempre para el 3 de septiembre en su séptimo y último segmento del día, la escuela sabática regular, la carta a los Efesios, lección número 11. Y ya para conducirnos en este estudio de esta lección número 11, mi querida esposa Rosita de Moreno, le decimos, el tiempo es todo suyo, amor. Nosotros nos vemos dentro de una hora. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Esta mañana por acá está medio nubladito, pero está fresco. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Los pajaritos estuvieron cantando normal sus trinos de alabanza al Señor y ojalá que nosotros hayamos podido despertar y también contagiarnos de las alabanzas de los pajaritos para honra y gloria de Dios. Vamos a entrar en materia y vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para comprender esta nueva lección, la lección número 11 que vamos a iniciar en este día a estudiar para nuestro enriquecimiento espiritual. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu protección y tu cuidado durante la noche mientras que dormíamos, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has guiado. Que tu Santo Espíritu ahora tome el control de esta lección, que podamos abrir el entendimiento, estar aprestos, dispuestos a aprender lo que el Espíritu Santo, nuestro profesor por excelencia, tiene a bien enseñarnos. Dirígenos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que nos quiere llevar a comprender y a la vez a adoptar un estilo de vida que hasta cierto punto va en contra del status quo o del estilo de vida que hay en nuestra sociedad actualmente. En la lección de hoy, que es la número 11, se nos invita a practicar la lealtad suprema a Cristo. Vamos a ver de qué trata esta lección en cuanto a llevarnos a la práctica. Quiere decir que todos los principios que vamos a aprender esta semana son para incorporarlos en nuestro estilo de vida. Vamos a estar viendo dos temas principales. ¡Wow! La primera, vamos a puntualizar aquí, la unidad entre generaciones. ¡Wow! Nosotros hemos estado viendo las diferentes generaciones a nivel personal y estábamos comparando las diferencias, la generación de baby boomers a la cual pertenecemos nosotros, la generación X, la generación Z, la generación de los millennials, ver las diferencias de cada uno y cómo, a pesar de las diferencias, podemos llegar a mantener una unidad. De eso se trata la lección de esta semana. Y es importante esa lección porque por la diferencia de edad, por la diferencia de patrones de crianza, se crean divisiones, inclusive se crea un abismo de una generación a otra y eso trae conflicto especialmente en los hogares. Así que vamos a estar hablando de cómo todos nosotros, a pesar de pertenecer a diferentes generaciones, podemos mantener la unidad en Cristo, en especial los hijos y los padres. Ellos pueden estar verdaderamente unidos cuando están unidos al Señor. Por otro lado, vamos a estar tocando un segundo tema
la unidad entre clases sociales. ¡Wow! Eso me recuerda un video que vi hace, creo que 2 días, donde un señor que iba en clase ejecutiva se quejó ante la asistente de vuelo y le dijo que la señora que le habían puesto a su lado era obvio que no tenía los recursos para estar en ese puesto y que debió haber habido algún error porque la señora estaba vestida como para estar en la clase económica y no para estar en la clase ejecutiva. Diferentes clases sociales. Pero ese video terminó de una manera totalmente interesante, porque aquella señora muy humilde, que sí no tenía los recursos para estar en la clase ejecutiva, resultó ser la madre del piloto. Era su primera vez que iba a estar en un avión y era la primera vez que iba a conocer a su hijo porque ella lo había dado en adopción cuando era muy pequeño para salvarle la vida. Y ese niño llegó a ser un piloto de avión y era la primera vez que se iban a conocer. Y el hijo había pagado el boleto de avión en clase ejecutiva para que su madre tuviera todas las atenciones que ella merecía. Wow. Cuando finalmente se conoce la historia, pues todos quedaron admirados y se dieron cuenta de que las diferencias entre clases sociales las imponemos nosotros. Realmente todos somos de carne y hueso, tenemos sangre corriendo por las venas, no es que unos tienen sangre azul y otros tienen sangre roja. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por el hecho de que uno tenga más recursos que el otro, no debe ser motivo para separarnos, para dividirnos. Así que aún más, esta lección nos va a llevar a comprender que ni siquiera por el empleo que desempeñamos debemos hacer acepción de personas. La persona que hace la limpieza en el avión es tan importante como el piloto. Trate usted de viajar en un avión en donde los baños estén sucios, a ver si le va a gustar. Las personas no deben ser, no se deben tratar conforme al empleo que desempeñan. Todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad, hasta las personas más humildes y las personas más encumbradas. Conozco inclusive, y me tocó conocer, un señor que es doctor en medicina y estaba trabajando como guardia de seguridad en la empresa donde laborábamos, porque no encontraba en ese momento un empleo conforme a la formación o a la preparación académica que tenía. Imagínense que las personas que llegasen al lugar donde él cuidaba lo tratasen como cualquier cosa, sin saber que ese mismo guardia de seguridad es médico y que si por alguna urgencia se presentaba algo allí, él podía salvarle la vida. No hagamos acepción de personas. Respetemos a cada uno tal como es y permitamos que el Espíritu Santo nos una, nos lleve a comprender que todos somos esenciales, somos importantes y que al permitir que cada uno ejerza su función, llegamos a la unidad, a la estatura de Cristo y llegamos a crecer y ayudarnos mutuamente a crecer. De eso se tratan estos dos temas principales para esta semana. Los versículos para memorizar vienen, el versículo a memorizar esta semana, gracias a Dios, es 1 y no 2. Tenemos Efesios 6:9 y qué interesante. Nos dice, y ustedes
amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. El apóstol Pablo está hablando aquí a aquellos que tienen la responsabilidad del pater familia, como vimos en la lección anterior. Su familia está compuesta de esposa, hijos y también de siervos, de sirvientes. Y aquí el apóstol Pablo está invitando a aquellos que tienen la responsabilidad de supervisar la labor que hacen los sirvientes, que lo hagan sin amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, nuestro Señor, también es Señor de ellos, de los sirvientes. Y que a Dios no le interesa cuánto dinero tengas, ni tampoco qué puesto ocupes. Para Él eres un pecador que ha sido salvo por gracia. Todos estamos en la misma situación. Así que esta semana vamos a aprender cómo relacionarnos en el ámbito del trabajo, además de relacionarnos en el ámbito del hogar. El bosquejo que tenemos para esta semana es el siguiente. Para hoy vamos a estar introduciendo la lección de esta semana y vamos a ver de qué trata el practicar la lealtad suprema a Cristo. Luego, para la lección de hoy, tendremos algunos consejos para los hijos. Para mañana tendremos consejos para los padres. Para el martes estaremos viendo qué es la esclavitud, por qué llegamos a esclavizar a seres humanos, cómo se presenta la esclavitud en las escrituras y en la historia de la humanidad. El miércoles estaremos viendo que a pesar de que tal vez usted piense que, bueno, usted ocupa un puesto muy importante, somos esclavos de Cristo. Esa va a ser destruir muchos paradigmas. Y el jueves estaremos viendo cómo siendo amos, siendo jefes, siendo administradores, podemos también ser esclavos de Cristo. Wow. Esta semana parece que va a ser un reto para nosotros. Así que vamos a ver la introducción a Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y en esta introducción podemos decir que después de tratar el tema de la unidad familiar, que fue lo que vimos en la lección número 10, ahora Pablo se adentra en una de las categorías de unidad más controvertidas y difíciles, la unidad entre generaciones y entre grupos o clases sociales. Esto es harina de otro costal. Para estas situaciones, Pablo tiene la misma solución evangélica, la unidad en el Señor, todo enfocado en nuestra unidad a Dios. Y me llamó la atención esto porque nos damos cuenta de que la sociedad, la estructura de la sociedad en los tiempos de Pablo, y disculpen, creo que no ha variado mucho hoy en día en nuestra sociedad. Tenemos que dentro de nuestras sociedades que no tienen a Cristo en primer lugar en sus vidas, la aristocracia o aquellos que tienen recursos económicos siempre ocupan el primer lugar. Luego viene la clase media, luego viene la clase trabajadora, que en ese entonces se le denominaba los plebeyos, y por último, los esclavos y los criminales. Así que por ende, estas tres clases sociales acá, como dice, creo que es Chespirito, no se mezclaban con la chusma de la clase de esclavos y criminales. Eso era nada que ver. Así que vamos a ver cómo
el apóstol Pablo nos lleva a relacionarnos entre clases sociales, pero tomando en cuenta en el Señor. Pablo aconseja a los hijos, y vamos a empezar con los hijos, que respeten a sus padres en el Señor. Esta frase ya sitúa a los hijos en el ámbito de una familia y una sociedad cristiana, en las que ellos mismos son tratados como miembros de la familia del Señor. El consejo del apóstol para los padres, también lo vamos a estar viendo, va exactamente en el mismo sentido. Así como los hijos deben obedecer a los padres en el Señor, los padres deben tratar a sus hijos como si fueran del Señor. Es más, herencia de los hijos, herencia del Señor son los hijos. Así que son del Señor y el Señor nos ha permitido tener hijos para que puedan ser educados, para ser hombres de bien en el futuro, y deben ser educados conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Así que este principio no significa que los hijos no pueden ser educados, corregidos o disciplinados. Los padres deben enfocar la disciplina de sus hijos de la misma manera que Dios lo haría. Wow. Esto aquí es un reto para los padres en el siglo XXI, donde los hijos, del momento en que se les trate de disciplinar, quieren hacer valer sus derechos y quieren inclusive llamar a las autoridades para que los padres sean amonestados por el trato que se le está dando a los hijos en cuanto a la disciplina se refiere. Así que vamos a ver cómo podemos desempacar estos principios que son vitales en nuestra época. En contra de lo que dicen los críticos de la Biblia, Pablo no abrazó la perversa institución de la esclavitud, sino que optó por abordarla de forma pastoral y estratégica. Interesante. Muchas veces nosotros decimos, hay que decir la verdad, pero hay que ver cómo se dice esa verdad. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, no enfrentó la sociedad reinante diciéndoles, oye, ustedes no deben tener esclavos, ¿no? Lo hizo de una forma pastoral y estratégica, siguiendo a Jesús, que rechazó una solución revolucionaria, militarizada al problema de la persecución o la opresión, cuando le dijo a Pedro que guardara la espada y le puso de vuelta la oreja a Malco, aquel siervo que trató de detener a Jesús para llevarlo a las autoridades. Me llama la atención cómo el apóstol Pedro aún tenía su espada. Jesús nunca abogó por una solución militar a las situaciones que se nos presentan. Así que Pablo abogó por resolver en Cristo este problema social y muchos otros de la manera en que Cristo lo presenta en los evangelios. Y por último, lo que vamos a estar viendo es que los esclavos deben verse a sí mismos como esclavos de Cristo, tal como Pablo se veía a sí mismo, y deben trabajar diligentemente para el Señor. Esta es la introducción de lo que vamos a ver durante la semana. Por otro lado, también vamos a ver que los esclavos deben ver a sus amos como humanos, como personas, amos terrenales, necesitados de salvación como cualquier otro ser humano pecador. Los amos de esclavos también deben ver a sus esclavos como conciudadanos en el reino de Dios y a ellos mismos como esclavos del amo celestial. Así que si ambos nos estamos viendo como esclavos de Cristo, no nos vamos a tratar de manera diferente. Esa tensión social que existe entre amo e esclavo y muchas veces entre
los gerentes y los colaboradores, se resuelve en el hecho de que en la iglesia, tanto amos como esclavos son igualmente llamados a ser adoptados por Cristo, exaltados con Cristo en lugares celestiales. Así que cuando nosotros los vemos desde el punto de vista de que todos estamos unidos a Cristo, no vamos a tener esta diferencia entre nosotros. A pesar del puesto que ocupemos en una empresa, nosotros vamos a tratarnos con respeto. El hecho de que yo tenga una persona que me ayude en la limpieza de la casa no me da autorización para maltratarla ni para denigrarla. Es más, mientras que tuve una persona que me ayudara con la limpieza, siempre le dimos a ella el puesto que le corresponde. Ella era parte de nuestra familia y ella se identificó con eso. Ella sabía que no debía abusar, siempre mantuvo el respeto y le doy gracias a Dios por la señora Gladys. Era una mujer de Dios, una mujer que se condujo al nivel de una hija de Dios. Cierto, venía de estratos humildes, pero ambas, sirviendo al Señor, nos ayudamos mutuamente. Y yo la ayudaba a ella, dándole los recursos que necesitaba para tener un mejor estilo de vida. Y le agradezco al Señor por haber provisto los recursos, porque ella llegó a educar a sus 5 hijos. Esos 5 muchachos ahora son profesionales y tienen una mejor calidad de vida gracias a los recursos que el Señor proveyó para que eso se diera. Y ella me ayudó a mí enormemente en momentos difíciles, cuando estaba operada de la columna, yo no podía hacer más de 4 cosas, las veces que mi salud decayó, las veces que estaba estudiando en la universidad y no podía hacerme cargo de los asuntos del hogar. Ella estuvo allí ayudándome paso a paso en todo lo que necesitara. Y es por eso que es importante que nosotros nos demos cuenta que es dando y dando, cada uno colaborando en el crecimiento de la otra persona. Y cuando usted lo ve de ese punto de vista, nos tratamos con respeto y servimos ambos al Señor. Nos tratamos como personas que somos, porque eso es lo que somos personas. Así que adoramos al mismo Dios y Salvador y estamos llamados a que nuestras vidas sean completamente transformadas por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, según la imagen de Dios en Cristo. Así que esta lección nos va a ayudar, nos va a llevar a la práctica en cómo relacionarnos los unos con los otros. Y la pregunta de hoy viene de la siguiente manera. Hoy, en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío es leer Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a que estudien con nosotros la palabra de Dios y vamos a estar estudiando el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, solamente 9 versículos, del 1 al 9. Y en ese contexto, nosotros tenemos un desafío al leer este texto bíblico, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9, en el contexto de la historia de la salvación como se revela en toda la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las estructuras sociales defectuosas, no solamente en la época de él, sino también en la nuestra? Las mismas diferencias sociales y las mismas diferencias de generaciones que se veían en el tiempo de Pablo se siguen viendo hoy en día. Y es por eso que yo le digo a la gente, ustedes me están hablando de que la Biblia es un libro viejo, anticuado, pero los principios que presenta la palabra de Dios y que se presentaron para el entonces de los escritores bíblicos se repiten en nuestros días. Y es por eso
que los principios que presenta el apóstol Pablo en este capítulo, al igual que en los capítulos anteriores, son relevantes para nuestra sociedad hoy en día. Vamos a ver los 9 versículos, los vamos a ver como quien dice abuelo de pájaro, porque durante la semana vamos a estar estudiándolos en detalle. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y déjenme hacer algo aquí antes de hacer cualquier cosa. Muy bien. Vamos a ver los primeros 4 versículos que nos dicen lo siguiente. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esta es la recomendación y el consejo que se le da a los hijos. A los padres también les vendrá su consejo, pero esta en particular, aquí estos primeros versículos son para los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, haciendo referencia a los 10 mandamientos que se presentan en Éxodo capítulo 20. ¿Y cuál es la promesa que se le da a los hijos que obedecen a sus padres en el Señor? Bueno, les va a ir bien y van a disfrutar de una larga vida aquí en la tierra. Consejo para los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Y vamos a estar retomando el significado de esa palabra disciplina que la vimos hace unos días anteriores, en donde hablamos del significado de esa palabra y cómo se debe implementar o aplicar en nuestras vidas. Luego vamos a ver Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Se le manda al esclavo a obedecer a su amo. ¿Pero cómo? Con respeto y temor, no temor de miedo, sino el mismo temor que le tenemos a Cristo, porque de eso se trata, como a Cristo. No lo hagan solo cuando cuando el amo esté mirando, o sea, hay personas, y yo recuerdo colaboradores que solamente trabajaban mientras que el supervisor o el gerente estaba presente. Una vez que el gerente se retiraba, ellos dejaban de trabajar, se iban a hacer sus cosas personales, hablar por teléfono, y se les olvida que hay uno más grande que el gerente que los está observando. Y es por eso que dice, no lo hagan solo cuando los amos estén mirando, como quien quiere ganarse el favor humano, sino trabajemos como esclavos de Cristo, haciendo todo de corazón, conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que esto es lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Totalmente revolucionario. Ahora veamos lo que nos dicen los escritos de la hermana White en cuanto a cómo practicar la lealtad suprema a Cristo en estos dos temas, en cuanto a la relación padre-hijo y en cuanto a la relación amo-esclavo. Y vamos a ver en los lugares celestiales un devocional en la página 230 lo siguiente. El Señor está familiarizado con nosotros individualmente. Él nos conoce de pie a cabeza, sabe cómo somos y sabe de qué estamos hechos, por decir algo. Así que a cada ser nacido en el mundo se le es señalada su obra. Y volvemos a este librito, Una vida con propósito. Todos nosotros fuimos creados con un propósito y todos nosotros fuimos creados para ocupar un lugar en la viña del Señor. Así que
A cada ser nacido en el mundo le señalará su obra con el propósito de que prepare un mundo mejor. Tú y yo tenemos habilidades y destrezas que puestas en manos de Dios pueden hacer mucho bien y pueden redundar en el beneficio de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Así que cada uno tiene su círculo de acción. Y si el agente humano hace de Dios su consejero, entonces no estará trabajando con fines opuestos a los de Dios. Es interesante esto, porque yo he visto jóvenes con un potencial impresionante, no solamente para ser hombres de bien, sino también para el crecimiento espiritual, físico, económico de ellos. Y toman la decisión de tomar los dones y talentos que Dios les ha dado y lo entierran. Yo me quedo pensando, pero tú tienes una habilidad de oro, eres un líder nato, puedes con ese liderazgo hacer mucho bien, pero has decidido retirarte a una montaña, esconderte y enterrar esa influencia positiva que tienes. Wow. Hay otros que tienen el don del canto, de la administración, tantos jóvenes que he visto que no sé qué les pasa en la mente, pero Dios destina a cada uno un lugar y un trabajo. Y si individualmente nosotros nos sometemos, palabra que hablamos en la lección pasada, no nos gusta la palabra someternos, y yo se las voy a cambiar. En vez de usar la palabra someternos, ¿qué tal si les digo que por amor, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, para agradarle, si nosotros le entregamos nuestra voluntad a Él, qué diferente sería nuestro mundo? Que cada uno de nosotros agradase a Dios por todo lo que ha entregado por nosotros. De tal manera Dios nos ha amado que dio lo más preciado que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vemos cómo Dios nos ama, la respuesta de este corazón debiera ser amarle de vuelta. Hacer lo que el Señor pide por amor. Y cuando tú llegas a ser sujeto del amor de Dios, tu respuesta natural va a ser amarle, querer complacerle en todo. Y en vez de ser sometido, lo que vamos a hacer es entregarnos a Él como Él se entregó a nosotros. Entregar nuestra voluntad, queriendo agradarle, complacerle. Y es un privilegio agradar a nuestro Padre Celestial. Sí, nuestro Padre Celestial. Todo lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros, wow. Es un privilegio para mí ocupar el lugar que Él me ha asignado. Es un privilegio para mí hacer la labor que Él me ha dado. Es más, soy feliz al saber que estoy complaciendo a mi Padre y que lo que Él me asignó lo estoy haciendo de corazón. Eso me hace feliz y me hace feliz saber que estoy agradando a mi Padre. Cuando lo ves desde ese punto de vista, no importa cuán confusa e intrincada pueda ser tu vida, Dios tiene un propósito para todo ello. Y esta maquinaria humana, obediente, bajo la mano sabia divina,
cumplirá los propósitos de Dios. Créanme, cuando llegas a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida, vas a ser la persona más feliz del mundo. Porque finalmente dejarás de saltar de un lugar a otro, dejarás de estar cambiando de empleo, inclusive dejarás de cambiar de pareja, porque finalmente permitirás que nuestro Padre Celestial, con la sabiduría que tiene y conociendo el futuro desde el principio, nos pueda guiar, pueda elegir por nosotros la persona que Él diseñó para estar con nosotros. Permitamos que Él también nos guíe al trabajo que Él seleccionó para nosotros, porque si al final y al cabo Él nos hizo, Él sabe cuáles son las habilidades y destrezas con las cuales nos hizo y nos va a ubicar en el lugar donde podamos servir a la humanidad y servirle a Él. Y lo haremos fácil, es que será fácil, porque el problema está cuando tú quieres realizar una labor para la cual no fuiste diseñado. Es como que si yo tratara de hacer que este celular cocinara por mí. O sea, el celular no fue diseñado para cocinar por mí, pero sí me puede enseñar a cocinar. De eso se trata, cada uno cumpliendo su función. Así que cuando llegas a ocupar el lugar que Dios te asignó dentro de este magno y precioso mundo, créeme, estarás como los pajaritos cantando alabanzas a Dios, porque finalmente habrás encontrado el lugar que te corresponde. Qué interesante. Y así como en un bien disciplinado ejército, cada soldado tiene su puesto señalado y se le requiere que cumpla su parte en la contribución a la fortaleza y perfección del todo. De la misma manera, nosotros como obreros de Cristo debemos realizar nuestra parte señalada en la gran obra de Dios. Y para concluir la introducción, nuestro Padre Celestial es nuestro dirigente y volvemos a la palabra someternos. Yo insisto que si reemplazamos la palabra someter por agradar, sería mejor. Si nuestro Padre Celestial es nuestro líder, pero lo veo desde este punto de vista, mi papá, mi Padre Celestial, Él desea lo mejor para mí. Y como Él desea lo mejor para mí, Él me va a poner una regla. Y la regla es, si quieres que te vaya bien, sigue mis recomendaciones, sigue mis pasos. Eres miembro de la gran familia de Dios. Y cuando nosotros somos miembros de la gran familia de Dios, si cada uno de nosotros sigue los principios que nuestro Padre Celestial ha establecido para nuestra propia felicidad, seremos felices. ¿Tú crees que cuando Dios te dice, oye, no mates, no te mates ni a ti mismo ni mates a otro, lo está haciendo porque te odia? No, lo está haciendo porque te ama, no quiere que le hagas daño a otro y tampoco que te hagas daño a ti mismo. Todos los principios establecidos en la Biblia están allí para nuestra felicidad. Así que cuando lo vemos desde ese marco de referencia, ya no lo vamos a ver como que, tengo que hacer esto porque Dios lo ordena. No, quiero complacer a mi Padre. Quiero hacerle feliz. Es más, Él lo dio todo por amor a mí. Lo menos que yo puedo hacer es entregarme por completo a Él para hacerle feliz. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista,
No vamos a persistir en seguir nuestro propio camino y empeñarnos a hacer solamente lo que a nosotros nos agrada, sino que estaremos en un espíritu de amor, de entrega, buscando agradar a Dios. No debemos hacer planes para seguir nuestra propia senda. Cuando tú te sales del cerco protector de Dios para establecer una senda diferente para tus pies que el Señor no ha diseñado para ti, lamentablemente te sales del cerco protector y te expones a toda clase de peligros que Dios no quiere para nosotros. Y eso fue lo que les pasó a Adán y a Eva. Cuando se le dice, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, era porque Dios no quería que nosotros conociéramos el mal y que solamente viviéramos dentro del cerco del bien. Pero la serpiente antigua, el diablo, Satanás, quiso enredar nuestra mente y decirnos, oye, tu padre, ese que tú dices que es tu padre, mira, te está ocultando más de 4 cosas. No quiere que llegues a conocer esto que me ha hecho a mí hablar. Sí, la serpiente definitivamente sedujo a Eva a querer ocupar un puesto para la cual no había sido diseñada. Quería, la serpiente la motivó a buscar sabiduría que Dios le había vedado para su propio bien, por su propio bien. Y ahora que conocemos el bien y el mal, ¿de qué sirve eso? Miren la miseria en que vivimos. Muerte, destrucción, guerras, enfermedades. Eso era lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, quería evitar que nosotros conociéramos. Pero quisimos descorrer el velo para ver qué era lo que nuestro Padre nos había ocultado, por qué lo había ocultado. Y ahora que lo conocemos, y que yo hubiera preferido no conocer ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor. Pero ahora que lo conocemos, estoy segura que el Señor, cuando venga por segunda vez, como vimos la semana pasada, que ya la novia, la esposa, esté lista para vivir con Él por la eternidad, nunca más vamos a querer conocer algo que Dios nos ha privado. Y estoy segura que ya después de haber conocido el bien y el mal, no creo que haya algo más que tengamos que conocer que no sea para nuestro bien. Y de eso se trata. El consejo y las recomendaciones que nuestro Padre Celestial nos da, siempre lo da para nuestro bien, para nuestra felicidad. Y cuando lo vemos así, y estamos en una relación padre-hijo saludable, como lo es estar en relación con nuestro Padre Celestial, créanme, seremos felices siguiendo las recomendaciones, siguiendo los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Todo para nuestro bien. Y así terminamos la introducción y ahora vamos a entrar en los consejos para los hijos. ¡Wow! Está así para todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando, presten oído. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene como recomendación. Dice, ¿qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Y vamos a estar viendo el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, los versículos 1 al 3. Y vamos a compararlo solamente con Marcos,
capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a ver cuál es el consejo que se le da a los hijos. Bueno, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y nos dice los versículos 2 y 3 de Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa más interesante! Y vamos a comparar esos dos textos con Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, que nos dice como subtítulo que Jesús ama a nuestros niños. Y dice este pasaje bíblico que las madres se habían acercado a Jesús y les habían traído a sus niños para que él los tocase. Pero los discípulos reprendían a estas madres a las que ellas estaban presentando los niños a Jesús. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo a los discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando a los niños en sus brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendijo. Interesante la relación de Dios con los niños. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias. Recuerden que en el tiempo de Pablo, escribiéndole a los efesios, no habían templos, no habían iglesias, porque en el tiempo de los efesios lo que habían eran iglesias a la diosa Diana. Así que aquellos que llegaban a conocer el evangelio se reunían en sus hogares y los hogares se convertían en iglesias en esta próspera metrópoli de Efesos. Así que vamos a definir ahora la palabra hijos, que viene del griego tatekna, y eso podía referirse a un amplio rango de edades. Muchas veces nosotros encajamos o restringimos o definimos la etapa de niñez, tal vez desde los 6 años hasta los 12. Pero aquí, cuando Pablo escribe y da este consejo a los hijos, está refiriéndose a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años. Y eso en la tradición griega. Y en la tradición romana, hasta su muerte. ¡Oh, qué interesante! Así que quiere decir que los niños o los hijos podían ser adultos ya para cuando los padres tuvieran 60 años o hasta que el padre muriera. ¿Qué más nos dice la guía de estudio? No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Así que cuando Efesios 6:4 nos dice: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor, puede ser que estén inclusive criándolos ya como jóvenes o jóvenes adultos. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Nos dice: escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor. Vamos a repetir esto.
Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones, o sea, los padres de estos niños adoraban en congregaciones cristianas y por ende ellos debían obedecer y honrar a sus padres, o sea que ambos, los padres y los hijos, pertenecían a congregaciones cristianas y por ende la frase en el Señor les aplica. Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos. Estamos viendo aquí una relación padre-hijo que es singular. A los hijos se les pide que obedezcan a sus padres y a sus padres se les pide que no hagan enojar a sus hijos por la manera en que se les trata, sino que se les críe con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Este pasaje es fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. Y nosotros dentro de la iglesia tenemos muchos libros escritos por muchos autores, pero ahora mismo me resalta dos libros. Uno que se llama La conducción del niño y el otro, El hogar cristiano. Ambos libros escritos por la hermana Elena G. de White, que nos ayudan a criar a los niños y a los jóvenes con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ninguno de nosotros como padres hemos nacido sabiendo cómo criar hijos. La referencia que tenemos es cómo fuimos criados, pero no necesariamente los patrones de crianza de nosotros son los correctos o son los que están de acuerdo a la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces es necesario que nosotros obtengamos la instrucción necesaria para que nuestros hijos sean creados de acuerdo a la palabra de Dios. Y como dice Proverbios, es necesario adquirir sabiduría. Y esa sabiduría proviene de la palabra de Dios. Y cuando leemos libros cristianos que están escritos conforme a la palabra de Dios, ampliamos también nuestra instrucción para que podamos hacer una mejor labor como padres. El mandato de Pablo de obedecer, hablando de los hijos, no es absoluto. Cuando lo que los padres están mandando a los hijos hacer contradiga lo que Cristo requiere, entonces, y solo entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias a Dios. Voy a dar un caso concreto, específico de mi propia experiencia. Recuerdo a los 16 años que estoy sujeta a mi padre y a mi madre. Vivo bajo el techo de ellos, dependo de ellos. Pero el Señor me mostró su palabra, me enseñó su palabra. Aprendí a rendirle mi vida a mi Padre Celestial. Y mi Padre Celestial me dijo, ahora que sabes quién soy, ahora que te he adoptada como hija, ahora es necesario, como aprendimos en Efesios, que tus pecados sean lavados, sean sepultados en las aguas del bautismo. Y tomé la decisión de ser bautizada y le dije a mi papá, mira, mañana voy a bautizarme. Lo que menos esperé yo, totalmente me sacó de balance, era que mi papá se opusiera a mi bautismo. Digo, pero papi, no entiendo. No te estoy pidiendo ir a una fiesta. He dejado esa vida totalmente de perdición y estoy ahora entregando mi vida a Dios. No entiendo por qué te opones. Y me dijo, mañana es mi cumpleaños y
voy a tener una fiesta aquí y quiero que mis hijos estén. Y yo le dije, no hay ningún problema, papi, yo puedo estar, pero yo necesito bautizarme, porque si yo muero y no estoy bautizada, me quedaré por fuera del reino de Dios. Mi papá me prohibió ir a bautizarme. Y este texto que tengo aquí fue el que vino a mi mente. Le dije, papi, la palabra de Dios me dice que es necesario obedecer a Dios antes que obedecerte. Y la paliza que me gané por haberle contestado eso fue insólita. Pero el Espíritu de Dios estaba conmigo. Yo estaba resuelta a obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Mi papá me había amenazado y me había dicho que si yo me iba a bautizar, que no regresara a la casa porque ya yo no iba a ser su hija. Y mi papá nunca amenaza sin cumplir. Mi papá es de esos que cuando él da su palabra, él la cumple. Y a la mañana siguiente me levanté, me fui, me bauticé y cuando regresé a casa, mi ropa estaba en una bolsa fuera de la puerta y no pude entrar a mi casa por 3 días. Pero di gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia con cada uno de nosotros, porque esa perseverancia en hacer lo que Dios me pidió llevó a mi papá a querer saber qué era lo que había en la iglesia o qué era lo que había en la palabra de Dios, que yo estaba dispuesta y resuelta a obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Y por investigar, él también llegó a ser un hijo de Dios. Y recuerdo el día de su bautismo cuando me dijo, hija, siento mucho haberte hecho pasar tan mal tiempo a la hora de tu bautismo, quiero que me perdones. Y con lágrimas en los ojos nos abrazamos. Y pude ver a mi papá bautizarse. Fue el día más feliz de mi vida. Vale la pena ser fiel a Dios. Y puede ser que tú te sientas incómodo, pero lo que ganan nuestros padres es el amor. Cuando tú amas a tu Padre Celestial, ese amor también se va a reflejar al amar a tus padres terrenales. Y ese amor es lo que gana a nuestra familia a Cristo. Que cada uno de nosotros pueda amar de corazón, permitir que Dios, que es amor, refleje ese amor en nuestras relaciones con nuestra familia y con las personas que nos rodean. Así que Pablo termina su exhortación a los hijos citando el 5º mandamiento, que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de instrucción para los creyentes cristianos. Aquellos que piensan que los mandamientos fueron crucificados, yo no sé cómo, cuando el apóstol Pablo aquí cita el mandamiento de que los hijos honren a su padre y a su madre. Y no solamente lo cita aquí, lo citó en Efesios capítulo 4, 28, cuando dijo, no hurtarás, no robes, y también citó los 10 mandamientos cuando dijo, no fornicarás. Así que Pablo, a lo largo de su epístola a los Efesios, cita los 10 mandamientos como fuente de orientación para nosotros los creyentes cristianos. Y cita textualmente el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20 y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego le introduce un comentario que es el primer mandamiento con promesa. Y luego termina la cita diciendo, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Tú quieres tener larga vida, quieres tener una vida fructífera aquí, honra a tu padre y a tu madre. El 5º mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que nosotros los seres humanos seamos prósperos. Así que si no estás prosperando
investiga, puede ser que no estés honrando a tus padres y a tu madre. El respeto por nuestros padres, por imperfectos que sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Y, ¿sabes? Me gustó mucho esta figura que nos dice, nunca olvides que hijo eres y padre serás, y que lo que ahora siembres en tus padres, también de tus hijos, eso mismo cosecharás. Si tú siembras una buena relación con tus padres, tus hijos van a observar cómo tú tratas a tus padres. Y cuando tú llegues a ser ya una persona de la tercera edad, tus hijos te tratarán como vieron cómo tú trataste a sus abuelos. Interesante. Así que terminamos nuestra intervención de hoy con una cita de la hermana White que viene de Lugares Celestiales, página 218, que dice lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ay, esto es justo. Se lo dice una que era una hija rebelde y que gracias al amor de Cristo, wow, cómo cambia uno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El apóstol amonesta a los hijos a obedecer, a sus padres en el Señor, a ayudarlos y a estarlos sujetos. ¿Y qué pasa si nuestros padres no son cristianos? ¿Acaso no les debemos honrar? Pues claro que hay que honrarles, claro que hay que obedecerles. Y ya dimos el ejemplo, que si por A o B nuestros padres nos quieren llevar a hacer algo que no es correcto, entonces debemos obedecer la palabra de Dios por encima de lo que nos están mandando. Y eso me recuerda, creo que fue anoche, que leí que se le dio cadena perpetua a una madre y a una hija por el asesinato de dos jóvenes de 21 años. Yo me quedé en serio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y es que la madre tenía por costumbre, y así educó a su hija, a utilizar a los hombres para obtener un provecho económico. Así que le habían robado a la hija, había obtenido de manera fraudulenta recursos de estos dos jóvenes. Y ahora los dos jóvenes le exigían que devolviera los recursos. Pero la madre dice, no, no les vas a devolver nada, nos vamos a deshacer de ellos. Se dio una persecución y ambos jóvenes quedaron en un accidente automovilístico, y ellas, estando allí y pudiendo ayudarles o salvarles la vida, permitieron que perecieran. Y a ambas, a la madre y a la hija, se les dio cadena perpetua. Yo me quedé, wow, increíble, increíble. La joven tiene, creo que son 24 años. Así que imagínese usted a esa edad, cadena perpetua. Así que cuando nuestros padres nos piden hacer algo que es ilegal o que va en contra de la palabra de Dios, allí definitivamente nosotros no podemos seguir no podemos obedecer. Pero cuando lo que nos están pidiendo está conforme a la palabra de Dios, queremos agradarles y por eso le obedecemos. Así que los que verdaderamente aman a Dios no lucharán por seguir su propio camino, trayendo así infelicidad a sí mismos y a otros. Lucharán para representar a Cristo dignamente en su carácter. Cuán precioso es el pensamiento de los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen, que esperan y velan por la aparición de Cristo, que se sujetan a la autoridad de su amante Salvador Cristo Jesús, y que también se sujetan a la autoridad de sus padres porque los aman y porque aman a Cristo. Y estos estarán entre aquellos que amen también la venida de Jesús y se encontrarán
en paz con Jesús. Estarán sin mancha, como vimos en la lección pasada, que Jesús quiere presentarnos sin mancha y sin arruga cuando Él venga. Así estaremos todos aquellos que obedecemos a Dios por amor y que también obedecemos a nuestros padres. Gozaremos del favor de nuestro Padre Celestial. Y concluimos diciendo, habremos formado hermosos caracteres, habremos cuidado la manera en que hablamos a nuestros padres, hablando la verdad y no la falsedad. Habremos cuidado nuestros actos para no cometer nada indebido y seremos coronados de vida eterna. Si deseas que tu vida sea próspera, si deseas ser feliz, te invito a honrar a tu padre y a tu madre. Yo te puedo contar experiencias de lo que ha sido para mí una bendición. Recuerdo haber renunciado a mi empleo como maestra en un colegio porque mi papá me decía, tu mamá está enferma y no sé qué hacer. Y ellos viven en Estados Unidos y estoy aquí en Panamá. Y renuncié. Fui a ayudar a mi mamá y a mi papá. Mi mamá estaba enferma, la habían desahuciado. Y yo digo, no, mi mamá tiene mucho todavía por delante. Buscamos, investigamos y nos dimos cuenta de que todavía había tiempo, todavía tenía vida, todavía había mucho que podía hacer. Y pasó por terapia, logró caminar, logró tener una vida digna por 3 meses más que el Señor me la prestó, me la dio. Y pudimos cambiarla del lugar donde vivía, suministrarle ayudas, asistentes de enfermería que le ayudaban a vestirse, a bañarse y a comer y todo lo demás hasta que recuperó la fortaleza física. Y eso también alivió a mi papá que no sabía cómo manejar el asunto. Y yo me quedé 6 meses con ellos hasta que finalmente el Señor la llamó al descanso. ¡Qué privilegio! Para mí, más importante que el empleo eran mis padres. Y créanme, me llevé la satisfacción de saber que ayudé a mis padres en el momento de mayor necesidad. Empleos hay, pero ese tiempo que yo pasé con mi mamá antes de que falleciera es oro. Lo atesoro en lo más precioso de mi corazón. Y estoy feliz de que pude estar con ella, pude recibir sus últimas instrucciones, hija, haz esto, haz lo otro, mira con las cuentas de ahorro, haz esto, haz lo otro, la ropa, haz esto, haz lo otro. Pude cumplir sus últimos deseos y pude estar allí. Pude ver su sonrisa, su última sonrisa cuando llegué al hospital, ya cuando estaba en sus últimas horas. Le digo, mami, aquí estoy, regresé porque tuve que salir, renovar la visa y volver. Y digo, ya mami, estoy aquí, regresé, no te preocupes por papi, que yo me encargo. Y ella me sonrió. Finalmente pude dejarla ir, porque a todo esto sentí en los primeros meses, y digo, Señor, no estoy lista para dejar ir a mi mamá, no me he preparado para esto. Y el Señor permitió que pasáramos 6 meses, y en esos 6 meses disfruté a mi mamá. Y ya en las últimas horas le dije, mami, ya estoy lista. Esa sonrisa que me dio no la voy a olvidar nunca. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos aquí y para que atesores esos momentos preciosos que el Señor nos da con aquellos que nos cuidaron cuando nosotros no nos podíamos cuidar a nosotros mismos. Ellos lo dieron todo para que tú y yo seamos lo que somos hoy. Seamos agradecidos con ellos. Cuidemos de ellos, honrémoslos, agradezcámosles a ellos por todo lo que hicieron en nuestras vidas, haciéndolos felices y en especial en sus últimos días. Oremos.
Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por mostrarnos cómo ser hijos. Sí, tú nos has mostrado cómo eres como nuestro Padre. Y en nuestra relación contigo, Señor, hemos aprendido a ser hijos, a agradarte en todo lo que nos pidas, porque el agradarte nos hace felices y también te hace feliz a ti, Señor. Y en la medida en que nosotros te agrademos a ti, Señor, te honremos y te respetemos, así también lo haremos con nuestros padres terrenales. Que cada uno de nosotros pueda amar a nuestros padres como te amamos a ti. Y que en nuestra relación con nuestros padres podamos cuidar de ellos, especialmente cuando ellos ya no se pueden cuidar a sí mismos. Y que podamos, Señor, hacerlos felices en sus últimos días. Esa costumbre de meter a nuestros padres en asilos de ancianos para quitarnos una carga de encima pueda ser de otra forma. Nosotros pusimos a nuestros padres en un lugar digno, donde tenían asistencia. No era un asilo, era un residencial para personas de la tercera edad. Pero no en todos los países hay estas instituciones. Y aún si necesitamos la asistencia de un asilo de ancianos, que nosotros como hijos podamos estar pendientes. Nosotros nunca dejamos a nuestros padres, solo estuvimos allí con ellos, estableciendo viendo cómo funcionaba el asilo, observando el trato de las personas que allí estaban, vigilando que trataran a nuestros padres con dignidad y con respeto. Y todos los años es nuestro privilegio visitar, estar un mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario con nuestros padres. Y ahora que solo tengo a mi papi, el privilegio todos los años ir a estar tiempo con él, además del tiempo que hablamos durante el resto del año, siempre manteniendo contacto con él. Qué privilegio honrar a nuestros padres y hacerlos felices en estos últimos años de sus vidas. Que cada uno de nosotros tenga ese privilegio que podamos demostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento a nuestros padres, honrándoles, respetándoles y amándoles. Ese sea nuestro sentir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente domingo. Damos gracias a Dios y a Rosita por la lección de escuela sabática de esta semana. Nos fascina enormemente, nos gusta, nos agrada cómo Dios planifica todas las cosas. Nos quedamos con esta última cita de En lugares celestiales, página 218. Han formado hermosos caracteres, han cuidado su habla, no han hablado falsamente, han cuidado sus actos para no cometer nada malo y son coronados de vida eterna. Hemos hablado en el segmento La Biblia al Día de la lengua. Hemos hablado en la escuela sabática para nuevos cristianos de la lengua. Hemos hablado en el devocional de hoy del Reflejemos a Jesús de la lengua. Yo creo que no planificamos esto nosotros. Dios está detrás de la planificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amigos,
Así como dijo el salmista cuando dijo que Dios le cuidara de las lenguas mentirosas. Yo te quiero pedir, amigo mío, por favor, conecta tu lengua con tu cerebro antes de abrir la boca. Porque leche derramada, créeme, leche derramada ya no se puede recoger. Y cuando la lengua está desconectada del cerebro y el cerebro está desconectado de su creador, lo que sale es pura leche derramada. Se derrama la leche, cuando la leche se derrama, qué lío para recogerla. Mira, ni con el mejor recogedor usted puede recoger la leche una vez que se derrama. Cuidado con levantar falsos testimonios. Cuidado. Mira, sale, cómprate unos patines con cohete que te ayuden a huir de las falsas lenguas. No permita que tu cerebro reciba chisme, bochinche, calumnia. Por favor, no lo permitas. Donde tú lo permites, se te va a crear, porque eso es lo que estamos estudiando los sábados, los viernes. Estamos estudiando en mente, carácter y personalidad, cómo nuestro cerebro es afectado por el más mínimo engaño que le permitamos recibir. Una vez que tú recibes una mentira, que eso fue lo que pasó allá en el jardín del Edén. Una vez que tú recibes, mira, Dios dijo no morirás, y viene la serpiente y le dice a Eva, Dios le dijo a Adán y a Eva, morirán, y la serpiente le dice a Eva, no morirás, ese no morirás. De una vez creó confusión en el cerebro de Eva. Eso es muy, muy, muy preocupante. Vamos a nuestro lema para cerrar nuestra transmisión. ¿Listo, amor? Sí. Al que el Señor llama, Capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? ¡Exacto! Agradecemos a los jóvenes que están conectados y a los adultos que se conectan todos los días. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gloria a Dios. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos, los esposos Moreno. Les deseamos que pasen un feliz primer día de la semana. Bendiciones. Que el Señor les ayude y nos permita conectarnos mañana desde las 6:30 de la mañana. Bendiciones. Buenos días.